Querida Manuela Gil González, felicidades por tu 92 cumpleaños llenos de vida, energía y sabiduría. Es impresionante cómo sigues siendo un ejemplo de vitalidad científica. Que no puedo leer. Bueno, léelo poco a poco, y entusiasmo. Por todo esto y para celebrar este nuevo año de vida, quiero invitarte a participar en el programa que realizo desde el Centro de Arte Hernández Quero, Equipaje de Mano, que se emite en Telemotril. Me encantaría verte formar parte de la nueva temporada que comenzamos a grabar el próximo mes de octubre. Te deseo muy feliz cumpleaños y espero que aceptes esta invitación tan especial. Con toda mi cariño y admiración, Encarni Díaz Rodríguez. ¡Qué homenaje más maravilloso! Claro, falta ¿En qué lío me estás metiendo? ¿En qué lío me ¿Cómo sabe que soy yo? Cualquier lío es poco. Oye, la idea fue de Sofía, ¿eh? Hoy tenemos el placer de recibir a Manuela Gil González, que en el pasado mes de septiembre celebraba sus 92 años en una fiesta muy especial organizada por sus amigas, las Marchosas de Albatros. En su cumpleaños, ellas le dieron la sorpresa de invitarla aquí a Equipaje de Mano y hoy nos acompaña para compartir sus vivencias y contagiarnos de su energía y pasión por la vida. Y es que Manuela tiene una trayectoria de vida acentuada por la música, la vela y los viajes, sus grandes pasiones. Ha buceado con tiburones, ha escalado, ha dado la vuelta al mundo, pero más allá de sus experiencias, es un ejemplo de que los años no son un obstáculo para aprender, explorar y vivir con intensidad. Para Manuela, la curiosidad y las ganas de disfrutar no tienen límites. Recibimos ya a Manuela Gil González. Bienvenida, Manuela, a Equipaje de Mano. Menuda faena te gastaron tus amigas, las Marchosas de Albatros. Venir aquí y contar tu vida, pero bueno. Por supuesto que fue una encerrona buena, una buena encerrona. Pero feliz, porque fue un día muy, muy bonito, un día precioso. Claro que sí. Bueno, ya te conocíamos, esto es el destino. Porque a través de Guadalupe Martín sabíamos de ti. Eres su yaya, Soy su yaya Manuela. Sí. Su abuela postiza, sí, es muy linda, muy linda. Y después de mi hijo es el amor de mi vida. Pues fíjate, eso es el destino, como te decía, sí. Sin pensarlo. Sí, sí. Yo vi el vídeo, ese vídeo precioso en la pandemia que hiciste, que grabasteis. Ah, sí, la canción esta. La canción, que la pusimos en el programa, sí. Y yo te tenía en mente, y sin embargo, me llamaron tus amigas las Marchosas para que te invitara al programa. 92 años. 92. Y está estupenda. Pues es muy simple, muy sencillo, una vida muy sana, muchas amistades muy buenas, estar satisfecha conmigo misma, hacer el bien a los demás que puedo, todo lo que puedo, y mucho deporte, claro, sobre todo deporte. Deporte, vida sana. El deporte es importante porque si cuando nos jubilamos nos quedamos en una silla, olvídate. Y siempre yo creo, Manuela, que tener motivaciones e inquietudes es fundamental también, ¿no? No se puede perder, uno tiene 92 años, pero todavía está aquí, todavía está viviendo. Todavía hay ganas de hacer cosas, ¿no? Sí.
Todavía mi mente está elucubrando qué hacer y dónde ir. ¿Qué hacer? Todo menos estar en un sillón. ¿Qué sientes cada vez que pasa un año más? Bueno, pues cada vez procuro hacer una cosa diferente. El 90 hice una fiesta maravillosa, alquilé una casa rural y me traje a mi gente por una semana. El día del cumpleaños fuimos, creo que 55 personas, entre amigos de Motril y la casa era para 14 que vinieron de Madrid y estuvimos ahí una semana de cumpleaños. Los 91 fue un poco más tranquilo, nada más invité a cenar a mis amigas y el 92 alquilé un velero para que pudieran disfrutar conmigo de la vela. Bueno, tienes muchas pasiones, pero hay tres, sí, como sí. son la música, la vela y los viajes, Sí, que las tienes ahí intrínsecas, ¿no? Y que te han marcado durante toda tu vida. Sí, sí, completamente. Desde muy pequeña. La música la descubrí creo que tenía 10, 11 años. De repente en la radio estaba sonando los Brandenburgo de Bach, no se me va a olvidar nunca, y me pareció una belleza. Y a partir de ahí tenía una hermana que era melómana, empecé a ir a los conciertos y bueno, y no he parado. Creo que te comentaba el otro día que le decía a Lupita, precisamente, que una casa sin música es como un jardín sin flores. Ahora mismo estás aquí en Motril, ¿no? Desde la pandemia Sí, estás prácticamente sí, afincada, sí. pero tú eres de un pueblecito... La Mancha, de la provincia de Ciudad de Real. La Mancha de Ciudad Real. Fui muy feliz ahí porque Sí. fue mi niñez hasta los 8 años para 9, que desgraciadamente mataron a mi padre por un accidente. Y entonces, como éramos un montón de hermanos, para aligerar la carga de mi madre, una de mis hermanas mayores, que ya estaba casada en Madrid, me llevó a Madrid y ahí es donde ya estudié y donde hice mi vida. Fíjate, dice un montón de hermanos en aquella época. Sí. ¿Erais 18, Manuela? 18, 18, pero bueno, que eran 2 matrimonios. Mi padre, cuando se queda viudo, en el 11º parto de la mujer de mi padre, se queda viudo. Mi madre se quedó viuda con 2 hijos y con 25 años. Entonces se casan y al día siguiente, al despertar, se encuentran con que tienen no los 11, porque habían muerto, había 9, y 2 de mi madre, 11 y 2, 14, que hay que luchar con ellos. Pero ten en cuenta que cuando nosotros nacemos, mis hermanos mayores prácticamente eran independientes ya. Ajá. Entonces, menos uno, que era paralítico del primer matrimonio de mi padre, y ese lo adoptó mi madre como el más querido, porque era el más débil. Éramos 3 que habíamos quedado nosotros después de morir los otros pequeños, mi hermano 4, mi madre 5, mi padre 6. No éramos tantos tampoco. Únicamente en las celebraciones, pues sí, nos juntábamos un montón. Sí, Pero sí. fíjate, Manuela, en aquella época, Sí. siendo mujer, y encima tuviste la posibilidad de poder estudiar y tener una carrera. Bueno, pude estudiar porque me vine porque me trajo mi hermana a Madrid, y entonces aquí pude estudiar. ¿Lo tuviste fácil? Muy fácil. No he tenido... Quiero decirte que soy tan afortunada que no he tenido problemas en mi vida. O por lo menos si los he tenido una memoria tan selectiva que los he eliminado. Entonces me quedo solamente con lo positivo, solamente con lo bueno y con lo divertido. Claro que sí. Fíjate, Manuela, estamos escuchando un poquito de murmullo, pero mira si tenemos suerte, que tú eres una apasionada del mar y justo hoy tenemos un crucero visitando las instalaciones. Viajo mucho, hago muchos cruceros, pero máximo en barcos donde vayamos 10, 12 personas y siempre veleros. Bueno, siempre veleros cuando estoy en el mar, porque luego hago otro tipo de cruceros que creo que te he comentado, que son por los canales,
Y en esos cruceros me llevo a toda mi familia. Qué bien. Vamos, podemos ser 10, podemos ser 11. Es lo que te decía, que el crucero lo tenemos aquí, tenemos a la gente que está visitando nuestra ciudad y visitando también los diferentes espacios que tenemos, una maravilla. Qué bien, sí, además eso había que promocionarlo. ¿A que sí? En Motril tenemos ahí Claro, la Alhambra en Granada, una ciudad bellísima. Pues, y aquí nuestras playas, fíjate qué día tan maravilloso. Sí. Manuela. Sí. Qué suerte. Que te digo una cosa, yo descubro, realmente tengo casa aquí desde hace 35 años, sí. Pero yo descubro la zona en la pandemia, porque yo venía a navegar, hacía regatas, terminaba la regata y me volvía a Madrid. Y cuando vine en la pandemia dije, pero ¿yo qué hago viviendo en Madrid? Si esto es el paraíso. Tú, por tu trayectoria, has sido una persona emprendedora y que ha aprovechado también los giros que te ha dado la vida. Por ejemplo, cuando hablabas de estudiaste enfermería, trabajaste durante un tiempo, pero luego, sin embargo, te dedicaste al negocio de las perfumerías, porque ahí hubo algo. ¿Qué pasó? Sí, bueno, es que yo pertenecía a una asociación que eran las Hermandades del Trabajo, una asociación católica, y hicieron una promoción de viviendas. Entonces yo solicité una vivienda, tenía entonces 18 años, solicité una vivienda y dentro de ese grupo de viviendas hicieron también una galería comercial. En la galería comercial trabajaba en la perfumería mi hermana, la pequeña, la que ahora tiene 90 años. Entonces no funcionó porque no había beneficios, los beneficios se repartían entre la comunidad. Entonces así no funciona porque había que pagar salarios, no funcionó. Entonces a los empleados les ofrecieron a cada quien que se quedase con el puesto que tenía. Entonces mi hermana estaba en la perfumería y vino a casa y dice, mira, me han ofrecido la perfumería, creo que es una oportunidad. Ah, pues genial, ya está. Mi hermana, la que acaba de morir, había hecho oposiciones a Telefónica, estaba en las oficinas y le encantaba su trabajo y ella dijo que ya no renunciaba a la Telefónica. Entonces, yo que he sido siempre la tonta de la familia, bueno, pues dejé en este caso la lista. Dejé la enfermería y me fui a la perfumería. Ajá. Y bueno, pues ahí tuvimos esa perfumería, luego tuvimos otra más y luego una tercera. Mi hermana, con la que la puse, o sea, con la que se inició esta historia, se casa con un alemán y me quedo yo sola con las perfumerías. Y ahí estuviste durante 10 años, ¿no? No más, Manuela, más de 10 años. Serían como 15 años. Lo que pasa es que un buen día me doy cuenta de que cuando empiezan a abrir las grandes superficies, me doy cuenta de que eso se queda para los olvidos. Que se le ha olvidado la pasta de dientes a una clienta, un jabón, cualquier historia, papel higiénico, para los olvidos. Y pienso que esos son negocios que no van a tener futuro. Entonces decido cerrarlas y entonces se me ocurre hacerme, no yo, sino que a un sobrino mío que es como mi hijo, esa es otra historia, le digo, tienes que hacer un curso de agente inmobiliario y mi marido era abogado y en el despacho de mi marido pues pusimos una oficina de compraventa de pisos, una agencia inmobiliaria. Entonces traspasé las perfumerías y me fui a la agencia inmobiliaria. Ahí estuve 8 años, me parece, y a los 60 decidí que ya no quería trabajar más. Que no quería ser la más rica del cementerio, que quería vivir. Que ya tenía suficiente para lo que tú querías. Que quería vivir y que tenía para hacer aquellas cosas que me motivaban. Entonces, bueno, pues justo el día que cumplí 60 años, me fui a jubilar. ¿Cómo surgió ese amor por el barco, por el velero? Mira, eso fue anecdótico y muy chistoso. Porque habíamos comprado, entre las 3 hermanas, habíamos comprado un apartamento en la playa de San Juan. Y un día yo estaba leyendo en la terraza, porque estaba en primera línea, y vi un velero a lo lejos. Y pensé, igual que con la música, qué belleza, con aquello pensé, qué belleza y qué grande tiene que ser estar ahí tú solo con los elementos.
de esas casualidades que voy a Alicante, porque necesitaba unas compras, y cuando regresaba veo un mástil con una vela. Freno el coche, me meto por un camino de tierra, no había ni asfalto ni nada, y me encuentro una pareja de nórdicos que tenían 4 o 5 veleros de vela ligera. Entonces ni yo los entendí, ni ellos me entendieron, creían que yo quería alquilar un velero. Me subo, aquello empieza a dar vueltas como loco, la botavara empieza a dar vueltas, y el señor se da cuenta de que, vamos, que no, que ni idea. Se sube conmigo, me da una vuelta y no me quiso cobrar nada. Entonces, cuando llego al apartamento, a mí ya aquello me grabó. Llego al apartamento y en el apartamento de al lado había unos amigos son como familia, aún seguimos siendo como familia. Y le digo, Agustín, alquilan veleros en tal sitio. Total, que cogimos el coche, nos vamos, cogemos un velero, él ya sí se entendió, le dieron unas normas, nada. El nórdico nos aparejó el barco y salimos, y entonces había bastante viento. Nosotros pensábamos que cazar era frenar el barco, y además cazábamos. Más rápido iba. El barco vamos, la quilla iba rozando, saltando de ola en ola, completamente. Dimos la vuelta a un cabo que no me acuerdo cómo se llama, y llegamos enfrente de los apartamentos. Yo como loca diciendo, porque había gente bañándose y nosotros no dominábamos aquello. Por favor, separarse, por favor, separarse, por favor, separarse. Y qué velocidad llevaríamos, que el barco se empotró completamente en la arena. Mi amigo no dijo nada, yo tampoco, él cogió el coche, se fue a donde los nórdicos y dijo, vaya por su barco que lo tiene en tal sitio. Así, esa fue la historia de ese día. Termina la vacación, llegamos a Madrid, y el amigo un cuñado de mi hermana, se había comprado un barco que para el pantano no pintaba, un barco enorme, para un pantano, bueno, casi se tragaba el pantano, y nos invitó a tomar una paella. Y cuando regresamos al náutico, que ya nos veníamos, veo en el tablón de anuncios, se vende Vivacity, Mayor, Génova, Spinnaker. Y entonces llamo a este chico y le digo, Félix, ¿esto qué es? Y pues eso es un velero. Digo, ¿y esto de Mayor, Génova? Dice, pues eso son las velas. Digo, pues qué bien. Cojo el teléfono y llamo al dueño. Me enseña el barco y me enseña las velas y me enseña cómo es el motor. Llevaba un motor fuera borda, un Seagull, con un plato así que había que enrollarle una cuerda, tirar para poderlo arrancar. Y dice, no puedo darle una vuelta porque tengo un compromiso, me dijo el señor. Y digo, no, ningún problema porque yo sé. Y nos quedamos en la boya, mi amiga y yo, con el velero, empiezo a darle vueltas a la cuerda aquella en el platillo, y aquello no arrancaba, y como a la cuarta, quinta vez, arrancó, y toco, porque este motor no tenía marcha atrás, era todo tieso, ahí no había marcha atrás. Y de repente nos ve el Félix con aquel enorme, gigantesco barco que se había comprado, y nos hace una pasada, empieza el velero, pum, pum, pum. A tambalearse, ¿no? Por el medio, movimiento. claro, porque le formó un oleaje tremendo. Claro. Entonces le digo a mi amiga, tú no te preocupes que no pasa nada, esto no se puede hundir, tú no te preocupes. Total, que nuestro toco, llegamos a la playa donde habíamos hecho la semana anterior la paella, porque hicimos también este día otra paella, y este barco es muy curioso porque tiene doble quilla. Entonces, cuando tú llegas a la arena o a una playa, aceleras y se queda clavado en la arena, o sea, no queda escorado ni nada, se queda clavado. Yo aceleré y me clavé ahí en la arena, hicimos la paella, comimos, y después de comer le digo, Félix, a ver, tú me has dicho que sabes de esto, ¿me puedes enseñar? Total, que me enseñó a aparejarlo, pues yo no tenía ni idea de nada. Me enseñó a aparejar el barco y nos fuimos a dar una vuelta, y era un tipo maravilloso, tipo de 120 kilos, pero era ágil como un gamo en los barcos. Era un tío joven de 33 años, 34. Y me dice, estos son horas de culo. Digo, ¿cómo horas de culo? Dice, sí, aquí sentada, observando la vela de dónde te entra el viento. Ah, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me sentaré y veré por dónde llega el viento.
Total que nada, llegamos otra vez a la cala, él se bajó para coger su barco y yo me regresé a la boya, había que ir a la boya a volver a amarrar otra vez y llamar al marinero que viniera a buscarnos. Y nada, llegué a mi casa por la noche y le digo a mi marido, me acabo de comprar un barco. Dice, ¿qué? Digo, que me acabo de comprar un barco. Pero tú estás loca. Digo, no, es un velero precioso, 6 metros tenía este. Lo tuve como 2 años, sí. Pero claro, era un barco de 6 metros, cubierta muy planita, y para vestirme, desnudarme, me tenía que arrodillar, porque yo me iba los fines de semana y dormía en el barco. Pero para vestirme y desnudarme me tenía que arrodillar porque no tenía altura. Y me contaba Manuela que tú, bueno, has navegado sola. Sí, sola. Porque tu marido, claro, no era muy apasionado del deporte. Mi marido, de vela, que era un amor de persona y que me quería muchísimo, vino como 3 o 4 veces, pero lo pasaba tan mal, porque él no es buen nadador y además tenía un problema de oídos, con lo cual le producía mareo. Y un día estaba mirando, vivíamos en un chalet en Villaviciosa, y empezó a recorrer ventanas a ver si encontraba una nube para tener un pretexto de no ir al pantano. Y le digo, mira, no se trata de esto, porque el hecho de que yo disfrute no quiere decir que tú te amargues. Y yo me iba los sábados y dormía en el barco. Entonces, claro, te digo que me quedaba pequeño y vi que vendían uno, ya un 8 metros, un puma de 8 metros, y hablé con el dueño y pues igual, era impulso. Mi vida ha sido de impulsos. De impulso. Me quedo con él. Entonces me quedo con el puma y con el delfín, Y un momento que tenían los dos barcos. En el pantano tenían los dos. Pero lo vendí pronto, como a los 6 meses vendí el pequeño, me quedé con el puma, ahí ya podía estar de pie, tenía mi cocinita, podía hacerme mi cosita caliente por la noche si quería. Bueno, y además empezaste también con las regatas, ¿no? Bueno, sí, pero es que, por ejemplo, con la Vivacity, que era el 6 metros, yo era tan atrevida que iba a regatas. Total que, bueno, ya pues con el Puma ya hacía otro número en las regatas, ya era otra historia, navegaba mucho mejor y bien. Pero conocí a un amigo que venía en regatas, me dice un día, tengo una amiga que le encanta navegar, tiene un barco en Motril, pero no sabe navegar. Ella cuando va a Motril alquila a un marinero para que la saque, porque ella no sabe. ¿Te importaría que viniera contigo? No me importa. Total, que al domingo siguiente vino conmigo y a partir de ese domingo venía todos los domingos a navegar al pantano conmigo. Entonces me dijo, mira, tengo una casa en Motril y tengo un velero en Motril, te invito 8 días a mi casa. Ah, genial, pues eso. Y digo, ¿cuándo? Y dice, pues no, voy con mi marido. Digo, no, con maridos no quiero. Los maridos en casa. Tú haz tu vacación con tu marido y después luego nos vamos tú y yo. Ella también estaba jubilada. Nos vamos tú y yo y juntas y navegamos y estamos a nuestro aire. Yo con maridos no voy. Ya tengo el mío y se queda en casa. Total, que llegamos a Motril, me enseñó su casa, una casa muy bonita, preciosa, en un sitio espectacular, que fue la que alquilé luego, porque tiene 14 habitaciones. Madre mía, no, ¿dónde? Perdona, 7 habitaciones, fuimos 14. Fue la que alquilé para mi 90 cumpleaños. ¿Dónde era? Debajo de Pargo. Ah, sí, la zona esta tan bonita. Sí, pero ya al final, donde ya no hay más que ella y otro chalet detrás. ¿Tú sabes dónde está Federico Mayor Zaragoza? Sí. Bueno, pues es que el marido era muy amigo de Federico Mayor Zaragoza. Entonces ellos compraron 20.000 metros de terreno por Federico Mayor Zaragoza y se hicieron la casa. O sea, está el de Federico y luego más allá, como a 300 metros, está la casa de esta amiga que también ya desgraciadamente murió. Hace ya como 6 años o 7 años. Y fue así como conoce la costa tropical, ¿no? Así es como conozco esta historia. Y bueno, vinimos a navegar y vinimos como 3 veces. Pero ese barco era un híbrido, una cosa horrible, te ponías en un punto, mirabas y estaba siempre, el barco andaba, pero la corriente, lo que hacía de velocidad el barco era la corriente que te llevaba en contra. O sea, estábamos siempre en el mismo punto. Y un buen día, pues salimos sin motor.
me dice, ¿está el motor averiado? No hay problema porque lo hacemos a vela, salimos a vela y entramos a vela, no te preocupes. Total, que salimos a vela, se montó un ventarrón tremendo y como era, ya te digo, un híbrido, no valía nada, era una barca de pesca que le habían puesto un mástil y horrible. Se arrancó el cáncamo que lleva la escota de la mayor, que es la que maneja la bota vara y la vela mayor, se arrancó y nos quedamos sin gobierno cerca de la bocana, de la escollera de la bocana. Esta mujer se abrazó al mástil, se paralizó, pero paralizada. Yo, Pilar, nos vamos a estrellar, nos vamos a estrellar, nos vamos contra la escollera. Nada, no reaccionaba, abrazada allí, callada, callada, callada. Y entonces me las ingenié poniendo el cuerpo sobre la bota vara para poder atraer un poco la vela y que me cargase un poquito para poder entrar en el puerto y con el pie dándole a la caña para poder... Milagros de Dios, porque no sé ni cómo lo hice. Pero conseguí llegar al puerto, conseguí entrar y atracar el barco. Y cuando llegamos se me abraza, ¡ay, contigo al fin del mundo! Digo yo, contigo en un velero ni a la esquina, mi niña, ni a la esquina. Y esa anécdota, fíjate. Y entonces pensé, no, yo no puedo navegar con este barco. Claro. Entonces, siempre casualidades o el destino, vendían un Dufour 31. Localizo al dueño, hablo con el dueño y lo mismo, le digo, lo quiero. Yo compré primero un Dufour, digo un Puma 28, igual que tenía en el pantano, un Motril. Y quisimos ir, le invité a unos amigos del pantano, de Madrid, les invité para ir a Ibiza. Y nos dieron problemas como no te imaginas. Todo el tiempo el motor, bueno, horrible, horrible. Total, que llegamos a un puerto, no me acuerdo, por ahí cerca de... no me acuerdo, antes de llegar a Almería, y yo los veía agotados porque tenían que sacar todos los chismes del cofre porque había que meterse al motor a través del cofre, bueno. Y le dije, mira, vamos a plantearnos, somos 3, y aquí vamos a ver qué mayoría, porque esto hasta Ibiza, esto no va a ser un viaje, va a ser una tortura. Total, que decidimos regresarnos, y ahí es cuando pensé, yo, si quiero hacer cosas, este barco tampoco no me sirve. Tengo que cambiar. Entonces vendían el Dufour y me quedé con el Dufour. Y llegué a quedarme con 2 Pumas y el Dufour, porque el del pantano me interesaba porque yo navegaba en el pantano mucho. Yo aquí venía poquísimo, venía pues a lo mejor una vez al mes. Venía 3 o 4 días, navegaba y me iba. Siempre cuando había regatas me llamaban y venía a las regatas. Y entonces, bueno, cuando ya tuve el Dufour, puse a la venta porque dije, ahora quiero venir un poco más. Puse a la venta el Puma que tenía aquí en Motril, tuve mucha suerte, lo vendí rápidamente y ya me quedé con el Puma en el pantano y con el Dufour aquí. Pero es que encima no hay nada que se te resista, como estabas comentando, que necesitas barco más grande, pues hay Manuela que se compra el barco más grande, pero si aparte, si viene a Motril, le gusta Motril, tiene el barco en Motril, hay que comprar una casa. No, entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Que para ir al chalet de mi amiga teníamos que pasar por una urbanización que se llama Calamedina, preciosa, que es como un pueblito andaluz. Sí. Y un día le dije, para Pilar, que vamos a verla. Entramos por dentro, era preciosa, preciosa. Y vi que vendían 5 casas. En la última fase de construcción vendían 5 casas. Estaban sin terminar porque se habían arruinado la empresa y me gustó, dije sí. Yo me quedé aquí porque yo podía vivir en el barco mientras se terminaron de hacer las casas. Yo me vine a vivir aquí al barco, me iba los fines de semana con mi marido y con mi hijo a Madrid y el lunes me volvía porque había que vigilar las obras. Que ahí precisamente también compusiste una canción, ¿no? Ay, sí. Y ciñendo al viento, navega mi barco rumbo a mar abierto. Qué lindo lo siento, qué bella su vela cuando porta el viento. Qué lindo lo siento, qué bello con su vela al viento. Me ofrece emociones, libertad y miedo, silencios del alma que llevo muy dentro y quiero gritarlos a los 4 vientos. Qué lindo lo siento
cuántas sensaciones, cuántos sentimientos, qué lindo lo siento, qué bello, con su vela al viento. Manuela, por favor. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bonito! Vamos a ver, esa es otra historia. ¡Qué bonito! Yo he cantado muy bonito, lo que pasa es que ya no tengo voz. Cuando dejas de cantar, pues las cuerdas vocales no te responden. ¿Ha dado clase He cantado y en demás? una coral, ¿Sí? Yo he cantado muy bonito. He tenido una voz. Se nota, he tenido siempre ¿eh? muy buen oído y he tenido sentimiento porque está dentro, igual que el velero, la música está dentro, entonces... Ya a una cierta edad Vale, decidiste meterte en el conservatorio, ¿no? Bueno, hace mi hijo la primera comunión y le regaló un piano. Entonces, cuando todo el mundo le está dando regalos, digo, mi regalo está en el salón, y sube y ve el piano y dice, mamá, eso no es un regalo para mí, eso es un regalo para ti. Digo, no, es que quiero que estudies música. Y bueno, lo matriculé en el conservatorio, era en Madrid, yo vivía aquí a 15 kilómetros en Villaviciosa, y entonces tenía que traerlo, todos los días que tenía clase, tenía que traerlo a Madrid y esperar una hora a que terminase la clase. Entonces dije, bueno, yo voy a hablar con el profesor y si puedo, pues me matriculo también y vengo a las clases. Y hablé con él y dice, no, ningún problema, señora, se puede. Y yo en ese tiempo tenía 45 años, entro en el conservatorio con mi hijo de 8 y con todos los niños desde 5 o 6 años hasta 8 años. Y bueno, llego a cuarto, en cuarto tenía que elegir instrumento y a mí me apasiona el violonchelo, encuentro que la profundidad del violonchelo me llega mucho. Y me voy al conservatorio ya de Madrid, entonces busco un profesor de violonchelo, no muy afortunadamente por la incidencia, y le digo que quiero hacer violonchelo, que me quiero matricular. Y claro, él me ve, una señora, pues 45 años, y me dice, ¿usted con cuánto tiempo dispone para la música? Digo, pues no mucho, porque yo tenía todavía las perfumerías, yo tengo negocio, y llevo mi casa, tengo un hijo, tengo un marido, o sea que tengo muchas obligaciones. Y entonces me dijo, no voy a olvidar nunca la frase, ¿usted sabe cómo suena el rabo de un gato cuando se le pisa? Digo, sí, da un chillido. Y me dijo, ¿así va a sonar su instrumento? Con el tiempo que usted tiene para estudiar un violonchelo. Eso no se le puede decir a una persona porque tú no pretendías estudiar para ser un genio, o a lo mejor sí, quién sabe. Tú querías tocar ese instrumento, ahí lo dejé. Pero claro, sí seguí con el empeño de que mi hijo siguiera con la música, que también he tenido un fracaso ahí, porque él hizo piano hasta cuarto, creo, tercero o cuarto, no me acuerdo si en cuarto. Pero cuando empieza la universidad, me dice, mamá, yo no puedo con todo porque no le gustaba, si le hubiese gustado, claro, hubiera podido con todo. No le atraía demasiado. Entonces dejó el piano, pero para mi satisfacción, sí se ha aficionado mucho a la música, pero en lugar de ser un virtuoso ni tocar bien el piano, lo que hace es leer, él oye una partitura, va, se compra la partitura y la lee al piano. Y eso le relaja y eso le ha hecho tener un conocimiento muy, muy amplio de la música y ser un melómano maravilloso, con lo cual es otra cosa que, aparte de los viajes, nos une. Yo de repente recibo un mensaje y es que ha descubierto una obra nueva, mami, escucha esto. Mami, qué maravilla tener esa conexión tan buena, ¿no? Con tu hijo. ¿Cuándo llega tu vida, Leonardo? Eso es un milagro. Eso es un milagro maravilloso. Yo me caso, estoy 5 años sin tener familia, sin hacer nada, ni píldoras, ni historias. Yo creo que en ese tiempo ni se llevaban las píldoras. Entonces venía a la tienda a pedir, a la perfumería venía a pedir un gitanillo de unos 7 o 8 años,
bellísimo, bellísimo. No sabes qué, con unos ojos enormes, negros, precioso. Y claro, era un niño tan lindo, tan sonriente, que todo el mundo le daba propina. Entonces yo pensé, si yo voy a hablar con mi marido, esto sí lo consulté con él, no como los barcos, para decirle que si quiere que lo adoptamos, no para adoptarlo, para tenerlo en casa, sino para adoptarlo, para darle una educación, para darle una carrera. Entonces yo tenía un sobrino que me quedé con él cuando cuando dio a luz mi hermana, que murió en el parto. Me voy al colegio donde tenía a mi sobrino y le digo, mire, quiero adoptar un gitanillo y quiero matricularlo aquí, era septiembre y había que hacer las matrículas. Y me dice, pues no lo sé, porque un gitano, yo no sé si los padres, tal y cual. Y digo, vamos a ver, si queremos que se integre la gente, si empezamos rechazándolos, ¿cómo se van a integrar? Y no, pero claro, yo tengo que contar con los padres de los otros niños. Digo, bueno, pues piénseselo, pero si este niño no viene, yo me llevo a mi sobrino también, porque no me parece lógico la reacción y el pretexto que usted me está poniendo para poder educar a un niño. Total, que accedió, y entonces al día siguiente, cuando el niño vino a la tienda, le digo, oye, ven, dile a tu mamá que venga, que la quiero conocer y que tenemos que ir a comprarte un uniforme porque vas a ir a un colegio. Al día siguiente, al otro día, pasa una semana y el niño no aparece ni a pedir, nada, no aparece. Y un día que salgo a la calle, me lo encuentro en la calle, salgo corriendo detrás de él, lo alcanzo y le digo, ven aquí, yo no te he dicho que venga tu mamá porque hay que comprarte un uniforme y que vas a tener colegio. Y me dice, ay señora, si yo voy al colegio y no puedo pedir, ¿de qué van a vivir mi papá y mi mamá? Fíjate. O sea que lo utilizaban al niño para mantener al papá y a la mamá. Para vivir. Bueno, esto ocurre en septiembre. Y el 15 de enero era el cumpleaños de mi hermana la mayor, con la que yo me había educado, y habíamos quedado para ir a comer a un restaurante. Mi cuñado, que también era muy deportista, se había subido a Navacerrada y dijo, bueno, quedamos en tal restaurante a las 2 y ahí llego yo y comemos. Las 2:30 no llegaba, comimos y no llegaba. Llegamos a la casa y estaba sonando el teléfono. Entonces, la familia, tal y cual, sí, pues mire que don fulano de tal ha tenido un accidente de coche y ha ingresado muy grave. Había ingresado muerto. Claro, aquello fue horrible, recién comidos. Mi vientre aumentaba y mis molestias aumentaban, pero yo pensaba que era producto de aquella noticia terrible que habíamos tenido recién comidos. Pero como iba aumentando, mi hermana dice, no, pues hay que ir al médico porque algo te está pasando. Y entonces me dice, pues esta señora está embarazada de 3 meses. Ni te lo esperabas, ¿no? Eso fue, madre mía, el milagro que dice. El milagro cuando yo no puedo educar a este niño después de 5 años sin nada. Fíjate, a veces pasa, el cuerpo se relaja, la mente se relaja. Y nunca más, niña, nunca más. Nunca más. Porque tenía que venir Leonardo. Era el milagro. Sin embargo, guapísimo, tu Leonardo, ¿eh? Guapísimo, pero más guapo todavía por dentro que por fuera. Qué maravilla poder decir eso. Por dentro claro que sí. Se parece muchísimo a su padre. Mi marido era muy guapo. Los ojos son de su padre, sus ojos azules, verdes, porque depende de la luz, son azules o son verdes, más azules que verdes. Pero ha heredado también lo buena persona. Mi marido era santo, porque yo era incapaz de negarme nada. Me quiero emocionar. Manuela. ¿Cuánto tiempo con él juntos? 60 años. 60 años, ¿no? Feliz. Ha sido muy feliz. Y sigue siéndolo, evidentemente. Y sigue siendo muy feliz. Y sigue siéndolo. Sí. Ahora y lo mismo, del pues, Caribe pues, fue otra historia. Disfrutando de tu hijo que te acompaña afortunadamente a todos los viajes. Siempre en velero, siempre buscando un velero. Sí, soy muy afortunada, tengo la suerte de haber navegado en todos los océanos
Bueno, todos, y nadando con tiburones. nadando con tiburones. La primera sensación que yo tuve, porque bueno, por aquí cuando me compré el Dufour, iba a Melilla, porque hacía las regatas de Melilla, iba a Ibiza, hacía estos cruceros. Pero cuando yo me fui al Caribe, que salgo de Cuba, de Miami hacia Cuba, entonces salimos de noche y había que establecer guardias. Generalmente se establecen guardias de 2 horas para alternarse. Y le dije al chico con el que iba, no, mira, no vamos a hacer guardias, cuando yo me canse, acostaros vosotros, iba él, su pareja y yo, los 3. Cuando yo me canse, ya os llamo. Entonces, como este barco iba a tope de lleno, porque lo había llenado de comida para 6 meses, que íbamos a estar navegando por ahí, claro, el barco estaba muy pesado y entonces había bastante oleaje y la ola tenía un desplazamiento enorme. Entonces el Caribe tiene muchísimo plancton y el plancton brilla como si fueran luciérnagas, exactamente lo mismo. Qué bonito. Entonces qué bonito. estaba sin contaminación lumínica, sin nada, ese cielo maravilloso cuajado de constelaciones, cuajado de estrellas, ideal. Y la ola que desplazaba el barco, había tantas luces en el mar como estrellas en el cielo. Qué Mira, bonito. soy muy llorona y ahí me puse a llorar porque dije, solamente por esto, solamente por esta noche, vale la pena la aventura. Es que hay una anécdota aquí de mucho sentimiento. Es que cuando yo cojo el avión para ir a Miami, para hacer ese maravilloso viaje y vivir esas experiencias, de repente estoy en el aeropuerto y oigo Manuela, me vuelvo y me encuentro la sobrina de una amiga que había salvado la vida de mi hijo. Cuando me llaman en el aeropuerto esta niña, y, ¿pero tú qué haces aquí? Porque esta niña vivía en París. Dice, no, que vengo de enterrar a mi tía. Digo, no me digas que se ha muerto Pepa. Dice, sí. O sea que yo ya en ese vuelo, ahí lo que pasa es que no tengo hice un escrito maravilloso, no quiero decirlo porque voy a llorar. Porque ¿Te emociona? esa noche, ese atardecer, cómo se puso el cielo, desde ahí, desde el avión, el recuerdo de Pepa, no sé. Perdona. No te preocupes. ¿Quieres beber un poquito de agua, Manuela? O sea que son muchas Qué cosas. bonito. Si es que 92 años, Manuela, dan para mucho. Y dan para muchas Mucho, anécdotas. mucho. Y tú has sido una persona muy afortunada por todo lo que me cuentas. Es que que no todo el mundo tiene esa facilidad de acordarse desde la infancia. Es que podría decirte hasta cómo eran las nubes. ¿Eres muy creyente, Sí, Manuela? muy creyente. Voy a misa todos los domingos, comulgo todos los domingos, procuro hacer todo el bien que puedo. Sabemos que has sido una mujer que afortunadamente has podido permitirte pues todas estas cosas, ¿no? Que has realizado, porque económicamente no te ha ido mal y sin embargo has querido también compartir Sí, todo con los demás. Porque sería muy egoísta cuando tú tienes tantas cosas, olvidarte de los demás. Sería un egoísmo tremendo y esa no es mi condición. Soy de las que creo que hay que compartir dentro de las posibilidades de cada uno, hay que compartir y no hay que ser egoísta. El egoísmo no te lleva a ninguna parte. Otra de las fortunas o de las gracias que Dios me ha dado, que han sido muchas gracias, todo el día tengo que estar dando gracias, es que para mí no hay nada pequeño. Cualquier cosa es importante. Es importante. No necesito hacer grandes... Tengo la suerte de que estoy haciendo maravillosos viajes, grandes viajes, lo que quieras. Pero es que yo disfruto lo mismo viendo crecer una flor. ¿Tu día a día cómo es? Me suelo levantar 8:30, 9. Ajá. Hago un desayuno, creo que muy bueno, muy sano.
¿Qué comes? Pues mira, un buen plato de fruta, me gusta que tenga colorido. Hoy tenía mango, kiwi, manzana y pera. Y además, y mandarina. Entonces me gusta colocarlo de manera de mezclar los colores de manera que se vea bonito el plato. Es una tontería, pero porque es para mí sola, pero me lo hago. Pero lo hace. Yo me pelo mi fruta, me preparo mi plato, yo no voy a la mesa y pelo ahí la naranja y todo, no. Y hago un cuenco de leche, porque el café no me gusta, y para que no esté tan blanco lo mancho un poco con el café. Y ahí le pongo arándanos, nueces dentro y avena. Lo llevo al microondas y esto es mi plato de fruta. Yo puedo estar en el mejor hotel del mundo, 5 estrellas si quieres, mi desayuno es el mismo. Luego la comida, por lo menos 2 días a la semana, legumbre. A veces 3, pero 2 días fijo en legumbre y verduras. Un día a la semana tiene que haber brócoli, acelgas, espinacas y los filetes a la plancha o pescado. Eso es mi... Por la noche es muy ligero. También suele ser... generalmente la manzana me la reservo para la noche porque creo que es muy buena la manzana de noche. No sé si será verdad. Pero a ti te va muy bien. Pero a mí me va de maravilla. Entonces, pues a lo mejor un poquito de lomo, un poquito de jamón y una manzana. Pues camino 6 kilómetros diarios. Y luego tengo 2 días a la semana tengo pilates, los martes y los jueves. Me gusta mucho compartir con las amigas. He tenido muchísima suerte, otro milagro, de llegar aquí cuando descubro esto, que es justo con la pandemia, tú lo has dicho. Yo descubro que para qué voy a vivir en Madrid con ese vorágine, con ese que no puedes ni moverte, si tengo este paraíso aquí y he encontrado muy buenas amigas, estoy genial. Bueno, aparte de la playa, que es donde vives, has venido aquí manejando tu propio coche. Sí, claro. O sea, tú sigues conduciendo. Sí. Sí, yo he hecho la revisión del carnet el año pasado. Ajá. Y cuando hice el examen me parece que eran 14 errores que se admitían y creo que hice 6 errores. Y ya estás pensando en tu próximo viaje. Nos vamos a Namibia porque otra de mis fijaciones son los desiertos. Es que no sé por qué, desde muy pequeña yo he tenido una serie de fijaciones con determinadas cosas que me han atraído sin conocerlas, únicamente a través y la vida te ha llevado a ellas. A través de los libros. Y la vida me ha llevado. Hemos superado con creces ya los minutos, pero a mí me gustaría también que me comentaras, porque tú tienes en gran estima esta placa que te concedió el Real Club Náutico de Motril. El Real Club Náutico, sí. ¿No? Hicieron una fiesta, otra anécdota triste esta, hicieron una fiesta muy bonita, que había cena y había un ramo enorme de rosas rojas que me regalaban y me daban la placa. Pero ese día yo tuve que irme de urgencia a Madrid porque se murió el marido de mi hermana. Vaya. Entonces el chico que navegaba conmigo fue el que recogió, bueno, la placa me la dieron después, pero fue el que recogió el ramo de flores. Tenemos la placa, tenemos el la trofeo. Placa, y estos son trofeos, esto es, es que los he ido regalando. Este fue un segundo, pero he tenido primeros también. Ajá. Pero lo que más segundos. Bueno, premio. Y algún tercero. También, que no me la quiero dejar, es el incienso, que te encanta. Sí, ¿no? porque la música, este olor. cuando tú estás en casa y estás oyendo lo que sea, me da igual un Bach, un Beethoven, que un Chopin, lo que sea, algo lo que a ti te apetece ese día, porque yo oigo la música que quiero oír ese día, según me siento, mi estado de ánimo. Entonces, si encima estás con un incienso y un buen libro... En el paraíso. Es el paraíso. Un consejo que recomendaría a todas aquellas personas que ya se han jubilado y tienen una cierta edad y a veces no saben qué hacer con su vida, y sin embargo la vida no se detiene, la vida sigue. No, la vida sigue. La vida se detiene únicamente si enfermas, y si no enfermas y es de un infarto, cuando se te cierra el ojo. Pero si no, la vida sigue.
Y la vida sigue si nosotros la alimentamos con ilusiones, la alimentamos con ganas de ver, de descubrir, de no quedarte pensando que ya lo hiciste todo, ¿no? Hay muchas cosas por descubrir, hay muchas cosas por hacer, y lo que sí es el enemigo número uno es el sillón. Sentarte en un sillón y decir ya, aquí se acabó, eso es lo más terrible que hay. Hay que seguir viviendo, hay que seguir disfrutando todo, hay que seguir participando. Teniendo ilusión, ¿verdad? Teniendo ilusión. Es lo fundamental. Ilusión. Ha sido un placer, Manuela, tenerte aquí y hablar contigo. También que no, yo ya sabía algunas cositas de ti, pero que lo contara aquí a cámara y que la gente descubriera la vida tan ha sido bonita para mí que has un tenido. placer grandísimo, de verdad. Es que me encantó cuando te conocí el otro día, la primera entrevista que hemos tenido, ahí tomando un té. Ya me encantó, y además tenemos cosas en común. Claro que sí, Tú haces el montajes y yo hago montajes, por supuesto. Que ya te invitaré a la tele para que vengas. No que tan seguramente buenos te va a como gustar. los tuyos, pero caserillos, pero que me sirven para revivir todas esas Claro que sí, aventuras y lo haces muy bien. que he podido tener. Lo dicho, Manuela, muchísimas gracias, que eres todo un ejemplo de vida y que te queremos. Así Y que yo a os seguir quiero así. también a vosotros. Muchísimas Muchísimo, gracias. muchísimo.